Bendecidos, amados hermanos, un domingo más del día de hoy. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido tener este día de vida. Y como dice su palabra, cada mañana sus misericordias son nuevas. Y hoy, Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre y te damos gracias. Quiero contarles que la semana pasada estuvimos entregando víveres a las personas que siempre les dimos todos los domingos. Para que usted lo sepa, desde el mes de marzo, abril, mayo, junio y julio, hemos venido entregando las bolsas que siempre le hemos dado a las personas que están pasando necesidad. Y todo lo hemos sacado de los diezmos y las ofrendas, y por eso yo hoy, hermano, tú que eres diezmador, bendigo tu vida, bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que tú haces. Porque mira, no solo se sostiene el santuario, sino que también nos permite ayudar a otras personas que estén pasando necesidad. La situación se ha venido poniendo cada vez más difícil, pero mira, el próximo día del haber, que es el 21 de agosto, apúntelo ahí, usted esté preparado para en los días antes venir a la iglesia, dejar unas libritas de arroz, de frijol, de lo que usted quiera traer, porque recuérdese que más grande es dar que recibir. Y cuando usted da es porque tiene, y esa es una gran bendición. Así que los que tienen, hermanos, unámonos para bendecir a los que no tienen. Y esa es una de las señales de la iglesia del Antiguo Testamento, que tenían todas las cosas en común. Hoy quiero hablar un tema que lo he titulado El desconsuelo en la crisis mundial. Porque mire, hermano, todos están a la expectativa de una vacuna, todos están a la expectativa de alguna cura, todos están cuidándose para que este virus no le dé, todos están esperando que nuestro país se abra para poder seguir trabajando normalmente, y todos están esperando que volvamos a la normalidad. Pero cada vez vemos que la crisis es mundial, que no solo Guatemala está sumergido en esto, sino que todo el mundo está alborotado por esta pandemia. Pero mire, en el libro de Hechos, en el capítulo 12 y verso 1 dice: por esa misma época, el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel, custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Pero escucha el verso 5, es muy importante. Mientras Pedro permanecía preso, ¿qué hacía la iglesia? Dice, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. ¿Y dónde estaban orando? En una casa. ¿Dónde estamos orando nosotros ahora? En nuestras casas. Mire, hoy todo el mundo está en crisis. Y otros estamos en crisis que traíamos del pasado. Pero mire, no es lo mismo que usted tenga crisis porque usted las buscó, porque usted se equivocó, porque usted falló, a que ahora todos, sin excepción, estemos en crisis, sin haberla buscado y mucho menos esperado. Por eso una de las preguntas, hermano, que la gente hace, dice, ¿será que este es un juicio de parte de Dios? ¿Será que Dios trajo esa enfermedad para azotar al mundo? Pues mire, hermano, lo que yo sí le puedo decir es que no sabemos cómo surgió esta enfermedad. Hay acusaciones ahí de que la fabricaron para destruir al mundo, y algunas personas tuviesen que morir y enfermar y caer en esta crisis. Pero lo que yo sí estoy seguro, hermanos, es que Dios lo ha permitido. ¿Y sabe por qué pienso que Dios lo ha permitido?
porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se había enfriado. Y ese ha sido un problema de la iglesia. Y ustedes se recordarán en los domingos pasados cuando yo les predicaba, que les decía: hermanos, ya no respetan la palabra, hermanos, ya no escuchan la palabra, hermanos, ya no obedecen la palabra, hermanos, ya no respetan a los pastores, ya los hijos no respetan a los padres. La situación está caótica, el mundo está de cabeza, hay una gran avalancha de pecado en todo el mundo que nos está destruyendo, y la gente no quiere reaccionar, la gente no quiere obedecer. Pero ¿qué está pasando? Mire, nuestros grupos han crecido. Esta semana que pasó tuvimos 3 almas para Cristo, 2 ganadas y una reconciliada. Y hemos ido avanzando. ¿Por qué? Porque muchos se han agregado a escuchar la palabra. Y así me han contado otros pastores: vieras, muchas personas me están siguiendo en las predicaciones. Y hoy, fíjate, hermano, algo bien interesante. Antes la gente no quería oír, tanto los no creyentes como los creyentes no querían oír la palabra de Dios. Pero hoy todo el mundo está oyendo, aunque no quiera, porque solo abren su Facebook y ahí hay mensaje tras mensaje tras mensaje. Porque como todos estamos transmitiendo en las redes, entonces, hermanos, las redes sociales están saturadas de mensajes por todos lados. ¿Y sabe qué es lo lindo y maravilloso de esto? Que todo el mundo está escuchando los mensajes. A mí me escuchan en varios países del mundo. A mí me escuchan varias personas de aquí de Guatemala que no son miembros de nuestra iglesia, a los cuales bendecimos por seguirnos, para que tengan esta palabra de poder y de consuelo y de salvación en sus vidas. Porque ¿qué es lo único que tenemos ahora en Guatemala, hermanos? Lo único que tenemos es la palabra de Dios. Pero mire, no hay nada más terrible en la vida del hombre cuando vienen las crisis familiares, económicas, de salud, las crisis espirituales, crisis de toda índole. Pero lo que estamos viviendo hoy, hermano, es terrible. Que no hayan hospitales. Mire, aunque usted pueda pagar un hospital, no lo reciben porque no hay lugar. Nuestros centros de salud han colapsado. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en todo el mundo nadie puede dar una solución. Nadie puede parar esta pandemia. Nadie puede detener la gran quiebra económica del país, que está terrible, hermano, que se está destruyendo en todo el mundo. Porque las crisis lo que hacen, hermanos, es interrumpir nuestro estilo de vida normal. A una persona o a un grupo, a una sociedad o a un país, como ha pasado ahora, o a todo el mundo. Es una situación inesperada por la cual nadie está preparado. Y lo que se habla hoy por hoy en todos los países es que ningún país, ningún presidente, ningún gobernante, ningún ministerio de salud estaba preparado para enfrentar esto. Y aparte de eso, nos cambió nuestro estilo de vida, pues. Hermano, hoy es tremendo que a donde quiera que uno va hay que ponerse la mascarilla, y todo el mundo anda enmascarado, hermano. Y cuando uno ve, en todos lados nos echan el jabón y nos ponen el termómetro en la frente. Hermano, se cambió la vida. Y ningún país del mundo, por grande y desarrollado, estaba preparado para enfrentar estos tiempos. Ahora imagínense nuestro país, Guatemala, en esta crisis, hermano. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y oiga bien, ¿y qué es lo que nos viene más adelante que tenemos que enfrentar, que será duro para nuestra nación? Y esto ha afectado a toda la sociedad guatemalteca en sus emociones. Hay gente que anda de mal carácter, gente que anda estresada, gente que anda manejando como loco. Hermano, mucha gente está con temor de no contagiarse, angustiados, y muchos están con dolor. Aunque yo les vuelvo a repetir, no tengamos miedo de nada. Él nos guardará, Él nos cuidará, y aún así nos alcanzaran las enfermedades, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que te sana, a un Dios que te liberta. He oído de hermanos que han caído en esta enfermedad, han pasado algunos unas crisis bien duras, pero ahí están vivos, ahí han avanzado, ahí han sido rescatados. A otros les dio leve,
a otros no les ha dado, hermano. Pero no nos metamos en temores, porque los temores lo único que hacen es crearte dolor, angustia, represión, y te meten en una cárcel, como estaba Pedro metido en una cárcel, pero tú estás en una cárcel de tus mismos pensamientos. Entonces, ¿cuál es la solución para esta crisis? Pues, hermanos, la palabra de Dios es la única solución. Porque esta palabra es vida, esta palabra es profética y tiene promesas para los momentos más difíciles. Así como está profetizado que se levantaría nación contra nación, que habría hambre, que habrían plagas, que habrían terremotos. Así como está escrito eso, también está escrito que Él es tu consolador en los momentos difíciles, que Él te hará pasar el valle de la muerte, el valle de la angustia, los desiertos de la vida. Él, hermano, no te dejará. Yo te lo garantizo esta mañana. Él es Dios y Él está contigo y Él siempre te bendecirá. No importa el milagro que necesites. El domingo hablábamos de milagros, o de qué tamaño sea tu problema. En la Biblia encontraremos siempre la respuesta. Por eso David, cuando sintió que ya se moría, cuando sintió que estaba a punto de ser vencido por los enemigos, él dijo en el Salmo 23:4, dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces tenemos que entender que los que estamos rodeados de mortandad, no temeremos. Aunque los noticieros nos pasen noticias ahí, valga la redundancia, donde están enterrando personas, donde están incinerando personas, donde los ataúdes ya no alcanzan. Ese es un valle de muerte que nos tiene rodeado. Pero dice David: no temeré mal alguno, porque a ti no llegará, amado hermano, a ti no te vencerá. Media vez tú tienes un propósito con Dios, media vez tú estás tomado de las manos de Dios. Te digo, nada podrá dañarte. Por eso dice Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo la palabra? Venga lo que venga, truene lo que truene, suceda lo que sucede, iglesia de Dios, no te derrumbes. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Oiga, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi socorro, hermano, viene de lo alto, mi pronto auxilio viene del cielo. Él nunca nos dejará. Solo no desmayemos, hermanos, seamos valientes, y entonces veremos la gloria de Dios. Mire, las crisis nos meten como en un callejón sin salida. En Hechos 12 nos está narrando que había muerto Santiago, un cristiano de aquel tiempo, que Herodes había tomado y que los judíos lo habían pedido, y había sido ejecutado. Y ahora Herodes, para seguir su trama, había capturado también a Pedro y lo había sentenciado a que también muriese igual que Santiago. Y lo estaba reservando como un regalo para la Pascua judía, para poderlo sentenciar ese día. Y dice que había puesto 17 hombres a cuidar la puerta de la entrada de la cárcel donde estaba Pedro. Ya no había salida para Pedro. Solo le esperaba un juicio y le esperaba la muerte. Y a veces así nos sentimos nosotros, en callejón sin salida. De esta pandemia ya no vamos a salir, dice la gente. Esta pandemia no va a terminar. Esto, saber hasta cuándo se va a quedar. Y ahí está el representante de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Asturias, diciendo: esto se va a alargar hasta 3 años. ¿Quién dice? ¿Acaso Él es Dios, pues? Dios, hermano, puede actuar a nuestro favor. Esto es como que en la televisión y la radio y los noticieros y la prensa amarillista
de malas noticias, siempre están diciendo que la pandemia no va a pasar y que lo único que le espera a todos es contaminarnos y que muchos van a morir. ¿Quién dice eso? ¿Acaso nuestra vida está al cuidado del Ministerio de Salud o del presidente o de otras personas que quieran manejar nuestro control de vida? No, hermano, mi vida, dígalo conmigo, mi vida está al cuidado de Dios, mi vida está bajo el control de Dios. Por eso dice Hechos 12:5, porque ¿qué es lo que debemos de hacer, iglesia? Y dice, mientras Pedro permanecía preso esperando su sentencia, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Mire, hermano, la iglesia está hoy en las casas, en muchas casas están los grupos, en muchos hogares estamos llegando por medio de Zoom, por medio de llamadas de teléfono. Hermanos, lo que Dios nos está pidiendo es que oremos. Hoy debemos de concertarnos como iglesia en una oración, así como cuando hemos ganado almas 3 veces al día. Yo este domingo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, os solicito en el nombre de Dios, que entremos a orar 3 veces al día a partir de lunes para el otro domingo, pidiéndole a Dios que este mal de Guatemala y del mundo se vaya y que tenga misericordia y que sane nuestra tierra. Hagámoslo 3 veces al día. Recuérdese que a este mismo Pedro, que Dios le abrió la cárcel y lo sacó de ahí, a él le dijo el Señor: Pedro, yo te he dado autoridad para que lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y lo que sea atado en el cielo sea atado en la tierra. Y si se lo dijo a Pedro, también te lo dice a ti esta mañana. Él nos ha dado autoridad, hermano. Y también dice, cuando 2 o 3 se unan en oración, ahí estoy yo para orar juntamente con ustedes, dice Jesús. Y nosotros no somos 2 o 3, somos una iglesia que saldremos esta semana a orar fuertemente para que esta pandemia se vaya, para que no nos alcance la enfermedad, para que ningún hermano de la iglesia muera y que todos sigamos adelante en el plan de Dios. El Espíritu Santo bendito nos guiará sin cesar a una intercesión como nunca lo habíamos hecho, iglesia. Y Dios, te digo una cosa, está esperando que toda Guatemala, creyentes y no creyentes, porque dice la palabra, si se humillare mi pueblo, no está diciendo mi iglesia, mi pueblo Guatemala, si se humillare, estás escuchando, guatemalteco, orémosle a Dios, orémosle, y van a ver que qué 2 o 3 años y qué vacuna ni qué nada, hermano. La gloria de Dios vendrá sobre nuestra nación, la gloria de Dios vendrá sobre el mundo entero. Y así como de repente apareció esta pandemia, de repente también se tendrá que ir. Porque necesitamos por el Espíritu Santo tener pensamientos renovados en medio de la crisis. No pensar en lo que dice la prensa, no pensar en lo que dicen los gobernantes ni el Ministerio de Salud, sino que dice Dios a tu espíritu. Eso nos llevará a una situación difícil, hermano, porque usted tiene que pensar diferente a como todo el mundo está pensando. Una gran verdad, hermano, es que una crisis mundial nadie la puede parar. Hablo terrenalmente. Pero nosotros no pretendemos que la pare un hombre, sino que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y seguimos clamando y gimiendo delante de su presencia para que Él actúe a favor del mundo entero. La humanidad ha pasado muchas crisis, es verdad. Desde el tiempo de la Biblia vemos las crisis. Lo que Pedro estaba pasando era duro, estaba encarcelado, estaba esperando una sentencia. Nadie terrenalmente lo podía sacar de ahí, nadie podía parar eso. Todo el tiempo ha habido violencia y persecución contra la iglesia. Ningún tiempo, hermano, en la historia de la vida del ser humano ha sido de paz. La paz solo la ofrece Jesús. Por eso Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y no la que el mundo da. Porque la paz del mundo es momentáneo. Lo que el mundo te ofrezca pasa. Así que llenemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios, y con ese poder ponte a orar. La iglesia dice que oraba constantemente a Dios por Pedro.
Así que Pedro estaba en oración por medio de toda la iglesia. Iglesia, ahí nos está hablando el Señor, recíbelo. Oremos constantemente 3 veces al día. Hoy dicen que sin oxígeno no se puede pasar esta pandemia, que necesitamos un tanque de oxígeno y que respirar es importante. Pero con esa convicción, ahora comprendemos, hermano, y se lo digo, la oración es el oxígeno de la iglesia y de los grupos de crecimiento. Sin la oración como el oxígeno del poder de Dios, no podemos ir adelante, no podemos cambiar las cosas. Pedro estaba preso, pero en las casas oraban sin cesar hasta que él quedó libre. Aunque usted no lo crea, las crisis son la mejor bendición para las personas y los países, porque trae progreso. ¿Por qué progreso? Van a haber cambios, hermanos. Después de esto sí van a haber cambios. Usted va a buscar otro tipo de trabajo, usted va a vivir de una forma diferente. Usted cuando venga a la iglesia va a venir en otro espíritu de agradecimiento. Eso nos va a bendecir. Por eso Dios nos metió en este reposo, Dios nos metió en esta situación, porque Él quiere que haya un cambio, que haya un bienestar en todo esto. Y también va a servir esta crisis para que demos testimonios. Ya va a ver cuando regresemos y estemos dando tiempos o estemos hablando entre nosotros como hermanos y dando testimonios de cómo nos había faltado el aire, cómo estábamos a punto de morir, pero ahí llegó el ángel de Jehová y no nos dejó y nos rescató. Cómo estaba cada uno de nosotros que no tenía para comer y de repente llegó la provisión, como cuando los cuervos eran enviados por Dios a alimentar a Elías. La creatividad nace de la angustia, así como el día nace de una noche oscura. De ahí también vienen las bendiciones de haber conocido al Señor. Y el haber conocido al Señor fue en la peor crisis de nuestra vida. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba en lo peor de mi vida, quería morirme, ya no quería vivir. Apenas tenía, oiga, joven, tenía 28 años. Y ya estaba cansado de vivir y me subí a la terraza en medio de esa crisis y comencé a hablar con Dios. Me recuerdo que iba a llover y el cielo estaba oscuro, pero yo le comencé a decir: Señor, ten misericordia de mí. Si verdaderamente existes, por favor ayúdame. Ya no aguanto esta clase de vida. Y en esa tarde oscura, en esa tarde gris, hermano, es cierto, después vino una persecución, pero después vino mi salvación. Y bendito Dios, hoy lo alabo con todo mi corazón. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros. Es donde valoras tu vida. Es donde valoras la vida de los demás. Yo no me cubro solo para protegerme yo. Yo me cubro para proteger a los míos, para proteger a mi prójimo. Yo obedezco todo lo que están diciendo porque yo no quiero ser portador. Y recuerda, quien supera los problemas se supera a sí mismo. Y quien ama a otros, orando por otros, es porque ama a Dios. Escuchen bien, hermanos. No esperen nada del gobierno ni de nadie, pero sí espera todo de Dios. La verdadera crisis es caer en el miedo, tratar de huir de la realidad y ser indiferente. Ten cuidado de eso. Sin dificultades, la vida es una rutina y una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos, porque siempre harás lo mismo, como el cojo de la Hermosa, que llegaba todos los días que abría en el templo a pedir limosna. Siempre harás lo mismo en la desgracia de la vida. Por eso el Señor nos dice en Filipenses capítulo 3, verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que la crisis la debemos dejar atrás, y ciertamente la dejaremos atrás. Ya lo que pasó en marzo, en abril, en mayo, junio y aún julio, que ya está por terminar, se va a quedar atrás. De eso estoy seguro. Y sé que hemos vencido en todos esos problemas porque tenemos un Dios poderoso
que nos ha guardado en este tiempo, y los meses que vienen, si Dios nos permite que nosotros estemos en esta tierra, también nos va a guardar. Así que en vez de derrumbarnos y doblegarnos ante los problemas, trabajemos duros, acabemos con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer superarla. Eso sí, sería una tragedia. Diga conmigo: la crisis me da la oportunidad a que no me derrumbe en esta vida, a que no me destruya, porque la crisis me va a enseñar a salir adelante, me va a enseñar a amar más a Dios, a servir a mi prójimo y amar cada día que yo esté en esta tierra, y amar incluso mis venidas a la iglesia como ahora las estoy extrañando tanto. La crisis, hermano, es mi mejor reto para seguir adelante. O sea, es la meta al supremo llamamiento. Yo te aseguro hoy que en medio de esta crisis hay milagros, hay bendiciones, hay protección, hay un Dios que te ama. En la Biblia encontramos a los grandes hombres de la fe. ¿Y por qué grandes? Porque enfrentaron crisis. Pero también encontramos en la Biblia grandes iglesias de testimonios grandes. Y dice en Hechos 12:6, volviendo a la iglesia del principio, Pedro estaba atado con 2 cadenas. Aparte de los hombres que lo custodiaban, estaba encadenado y dormía en medio de 2 soldados. También le tenían 2 adentro. Y habían más soldados cuidándolo a la puerta de la cárcel. Era de noche. Y a Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente para sentenciarlo a muerte. Al día siguiente, saber que Satanás está planeando contra nosotros para el día siguiente. Pero te digo, diablo, tus planes están destruidos porque tenemos un Dios poderoso. Y dice: de pronto apareció el ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y Pedro lo hizo, y entonces el ángel le dice: ponte la capa y sígueme. El ángel salió y fue Pedro detrás de él, sin saber eso que estaba pasando en realidad, o si era una visión en su vida, estaba soñando, algo le pasaba a Pedro. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda guardia, y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos 1 cuadra, y de repente el ángel desapareció. La crisis te promoverá a grandes cosas, pero una de ellas es que Dios te sorprenderá como sorprendió a Pedro esa noche. Verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Yo sé que hay visitaciones angelicales en nuestros cuartos. Que no los veamos es otra cosa, pero yo sé que Dios está teniendo cuidado, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros en estos días. Y dice la palabra que el evangelio es locuras. Y la crisis, hermano, es la oportunidad más grande del cristiano para demostrar que no le tiene temor a nada, que esta enfermedad, aunque le digan que es difícil, o cualquier otra enfermedad incurable que venga a ti, tu familia, podamos ver la gloria de Dios, que nada nos va a faltar, que esa deuda que no puedes pagar se pagará, y que el trabajo que no tienes vendrá, porque en medio de todo esto hay un Dios que nos ama. Si investigas sobre las pandemias, te darás cuenta que siempre han existido y que no son el fin del mundo, como todos quieren enseñar en este tiempo, que ya estamos en el fin del mundo, que ya están los 4 jinetes del Apocalipsis, y muchos les gusta estar estudiando de las profecías. Hermano, no, hombre, estudiamos de la fe, de los poderes, del milagro, de las conversiones, mientras algunos se desesperan. Tú hoy di conmigo: mi Dios está conmigo, y voy para adelante, y sé que las bendiciones de Dios no me dejarán, y que siempre me alcanzarán. Por eso dice Pedro en 1 de Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué palabra más poderosa. Echando tu ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de ti. Y teniendo cuidado del devorador, porque no nos podrá hacer daño, porque estaremos firmes en la fe. Y que estos padecimientos que estamos pasando en Guatemala están en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina, en la China, en el Japón, en todo el mundo. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Hablan de años de esta pandemia. Yo les digo poco tiempo, porque así lo dice Dios. ¿Y qué hizo la iglesia cuando supo lo de Pedro? Hechos 12:12 dice, cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos ahí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y le dijo a todos los que estaban ahí, Pedro está en la puerta, admirada. Ellos le dijeron a Rode, estás loca. Pero ella siguió diciendo que era verdad. Así que ellos dijeron, debe ser el ángel de Pedro. Pensaron que ya se había muerto. Pero Pedro seguía llamando a la puerta, y cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Así nos va a dejar Dios en estos días. La palabra de Dios dice, quedaron atónitos ante ese milagro de liberación. ¿Qué es lo que estamos pidiendo para Guatemala? Un milagro de liberación de esta pandemia. Quedaron atónitos, que significa, atónito significa estupefacto, maravillado, asombrado, sorprendido, boquiabierto, confundido. Dice también como quien ve visiones y se queda con la boca abierta, aleluya. En conclusión, amados hermanos, la oración es nuestra arma poderosa, es el oxígeno de la iglesia y nos va a ayudar en medio de esta crisis. El Salmo 94:19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Lo que David quiso decir fue, cuando en mi angustia iban a aumento, tus consuelos llenaban mi alma de alegría. El Salmo 46:1 dice, Dios es mi amparo y mi fuerza, probado auxilio en tiempo de tribulación. Iglesia, no temas. Aunque se está expandiendo esta pandemia, aunque se está destruyendo la economía, aunque las enfermedades, que también hay otras, nos alcancen, porque el Señor siempre será nuestra fortaleza, Él será nuestro sustento a tiempo y fuera de tiempo, y por sus llagas nosotros seremos sanados. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8 dice, y poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No importa quién anuncie la quiebra o el caos de nuestra nación de Guatemala, no importa cuánta mala noticia venga cada día, no importa que nos tengan encarcelados en nuestras casas porque no podemos salir sábado y domingo y otros días en que no podemos transitar por las placas. Pedro estaba en la cárcel. Y hoy lo que tenemos que hacer ahí, en lugar de sentirnos encarcelados, pongámonos a orar, a clamar al Dios Todopoderoso. Recuerda que esta crisis es la oportunidad para que la iglesia se una en oración y vencer los obstáculos y las adversidades. Es tiempo de orar y de gemir. Es tiempo de creer en el único Dios que nos puede ayudar. Si constantemente vas a orar, Dios te va a sorprender. Ora pronunciando la Biblia y el poder de su palabra con la Biblia abierta. Establece los recordatorios en tu teléfono o en tu computadora.
para que te detengan durante el día y comiences a orar. Elige cada semana para orar y para ayunar. Pide a tu grupo en el que te reúnes que oren por ti y por las necesidades del grupo. En tu próxima reunión de grupo, pasen tiempo en oración, hermano, y abran los grupos con oración y ciérrenlo con oración. Y al oír, hermano, que hay hermanos en crisis, que hay hermanos en problemas económicos, de enfermedad, o por nuestras familias, oremos sin cesar, preguntemos por ellos, llamémoslos, animémoslos. Como líderes debemos de levantarnos en oración todos los días y recordar que buscamos a Dios en la oración, porque Él nos hará sacar adelante en medio de las dificultades de nuestra vida. Y sobre todo, no desmayes nunca, nunca. El reino de Dios lo arrebatan los valientes y no los cobardes. Constancia y tenacidad, iglesia. No dejes que ninguna crisis te robe tu bendición. Fuiste llamado para ser bendecido en medio de las crisis. Hoy es el día de transformar tu mentalidad. Suelta los temores. Deja de ver a los gigantes que están delante de ti. Mejor mira al Todopoderoso, al imparable, al incontenible Dios. El Salmo 41 dice: con paciencia esperé que Dios me ayudara y Él escuchó mi clamor. ¿Está oyendo, iglesia? Él escucha nuestro clamor, y clamor es de muchos, no es de dos. Cuando toda la iglesia está clamando, eso es poderoso. Dejemos de ser orgullosos o miedosos y ten humildad y acerquémonos confiadamente al Señor. Y dice el Salmo 116: amo al Señor porque escucha mis oraciones. Me escucha cuando le pido ayuda. Por eso le seguiré pidiendo toda mi vida. Recuérdate que para recibir debes de pedir y creer. Oremos al Señor. Padre, hoy oramos, Señor, para que en Guatemala esta crisis que nos está pasando y en el mundo entero, hoy en todas las casas, así como en esa casa clamaron para que se abriera la cárcel y Pedro fuera libre, hoy en todos los hogares este domingo glorioso clamamos para que esta pandemia se vaya de Guatemala y del mundo entero, para que no alcance nuestras casas, para que no nos contaminemos, para que la gloria de Dios venga a nuestros corazones. Hoy oramos, Señor, porque sabemos que es el oxígeno y el poder de la iglesia. Hoy oramos porque rompemos con las ataduras de maldición, con los cielos de bronce. Hoy oramos, Señor, para que los gobernantes se arrepientan. Hoy oramos para que las personas lleguen a Cristo y que todo aquel que no te conoce también se ponga a orar en esta mañana y que pueda encontrar el poder tuyo, Señor. Hoy clamamos con poder. Este día es glorioso porque es el día que hizo el Señor y me das la oportunidad, Señor, de orar. Y sabemos que hoy oramos con todas nuestras fuerzas. Y declaramos, Señor, que no hay nada imposible para ti, que al que cree mirará la gloria de Dios. Y hoy queremos ver, así como se quedó atónito, así como la iglesia del principio se quedó con la boca abierta al saber que Pedro había sido liberado, así nos vas a sorprender, oh Dios bendito. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Guarda nuestra alma, guarda nuestra familia y guarda nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, hermanos, que seguiremos orando 7 días hasta el otro domingo, 3 veces al día. Usted lo sabe hacer. Clamemos por esas peticiones para que Dios liberte a Guatemala y bendiga nuestras vidas. Sigamos adelante, bendecidos.